Muy buenas a todos. Bienvenido a este podcast sobre espiritualidad y metafísica. En esta ocasión traigo un buen contenido, un contenido interesante, como los otros contenidos, titulado La carne no es culpable. Acá yo tengo algunos textos bíblicos. La Biblia habla en innumerables textos sobre la carne. Esto es un dicho que que se menciona mucho en el pueblo cristiano, un, un dicho muy mencionado, digamos que una costumbre dentro del pueblo. Entonces yo quiero hablar sobre esto. Por eso titulé este podcast de esta manera: La carne no es culpable, porque sabemos que en el pueblo cristiano culpamos a la carne, por decirlo así. En el pueblo cristiano tradicional se culpa a la carne, que la carne es nuestra enemiga, que somos enemigos de la carne. Y la Biblia literalmente, en términos literales, sí menciona la carne. Pero yo quiero que analicemos algunos textos bíblicos que yo he tomado para que yo irlo leyendo e irlo analizando, para hacerle entender que realmente la carne no es culpable. Voy a iniciar con el libro de Gálatas, en su capítulo 5, verso del 16 al verso 23. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 5, verso del 16 al 23. Aquí habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley, dice el verso 18, pero el 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso dice en Gálatas capítulo 5 del verso 16 al 23. Pero yo quiero que analicemos algo. Y voy a volver a leer, pero en este sentido para ir analizando. Dice el verso 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo primero que yo quiero hacerle entender es que la carne es un recipiente en donde en este recipiente se alberga el alma y se alberga el espíritu. En esta ocasión no vamos a hablar del alma, vamos a hablar solamente del espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, si usted echa un jugo en un vaso, la esencia del jugo no es el vaso, el jugo es el líquido que está dentro del vaso. Entonces la carne, esta carne física que nosotros vemos, es simplemente un recipiente que está almacenando nuestro espíritu. Cuando viene un deseo que no es agradable ante los ojos del Señor, por ejemplo, viene un deseo de mirar a una mujer que no es la tuya. ¿De dónde viene este deseo? ¿Viene de la carne o viene del espíritu? Obviamente en la carne que se ve la manifestación. Y por eso se dice que la carne es nuestra enemiga, que el espíritu quiere, pero la carne no. A nivel físico sabemos que físicamente nos cansamos como seres humanos y esto corresponde a la carne. Pero cuando hay un deseo en nuestro corazón, este es un deseo que lo está albergando el espíritu.
¿Cuándo se manifiesta en la carne? Cuando usted ve una mujer que no es su esposa y a esa mujer le agrada y usted va donde esa mujer, le busca conversación, quiere su número para entablar una conversación. Esto es una manifestación que se ve en la carne, pero lo que realmente está impulsando es el espíritu. No sé si me comprenden. El verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Donde todo el deseo que un ser humano tiene, cuando tú tienes un deseo de odio, de rencor, de amor, de ira, de lo que sea, esto se alberga en el espíritu. Y esto está relacionado con el alma, porque el alma es el asiento de las emociones. Pero no voy a tocar mucho el alma en este video. El verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito. Y menciona un sinnúmero de cosas. Pero yo lo que quiero hacer entender es que todos estos deseos se están albergando en tu espíritu es tu esencia. Tú no eres lo que tú te ves físicamente, tú eres lo que tú eres por dentro. Y esto se ha mal interpretado y literalmente la Biblia sí habla de la carne. Y cuando tú haces algo que no es de agrado a Dios, o dicen tú estás en la carne, pero claro que estamos en la carne, porque ¿dónde está tu espíritu? Para tú separar la carne del espíritu, tú te tienes que morir. Cuando tú, la única forma de la carne y el espíritu separarse es cuando tú literalmente mueres. Que ahí tu espíritu sale del cuerpo. Y cuando el espíritu sale del cuerpo, entonces tú no tienes vida. Entonces, ¿quién es la vida realmente? La vida, el espíritu que está dentro de ti, que está dentro de la carne. La carne simplemente es un recipiente que está almacenando el espíritu. O sea que todos los deseos, adecuados e inadecuados, realmente lo está albergando tu espíritu. No lo está albergando la carne como normalmente se dice. También quiero leer el libro de Juan. En su capítulo, primera de Juan, capítulo 2, verso 16, igual es también el verso 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ese deseo que la Biblia llama deseo de la carne, un deseo que está en tu espíritu. Cuando el deseo es manifiesto en la obra de la carne, por ejemplo, tú eres un creyente, un siervo del Señor, y tú quieres tomarte una cerveza, y sabemos que en el evangelio tradicional, digo en el evangelio tradicional porque no porque haya más evangelio, como dice el apóstol Pablo, sino porque hay un sinnúmero de evangelios que son un poquito más sofisticados, que pueden tomar alcohol y todas esas cosas, aunque el video no es sobre esto. Pero tú eres un cristiano tradicional y a ti te da deseo de tomarte una cerveza. Viene ese deseo. Ya eso es un deseo de la carne, no, ese deseo está dentro del espíritu tuyo. ¿Dónde está la manifestación? La manifestación se ve en la carne cuando a ti te ven bebiéndote la cerveza. No el espíritu tuyo que ven bebiéndose la cerveza, es tu cuerpo físico. Pero el deseo de tomar esa cerveza está realmente en la carne. Mire también lo que dice Mateo, capítulo 26, verso 41. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. A veces llega una hora que tú quieres orar, que tú físicamente estás cansado. Por eso dicen que el espíritu está dispuesto, porque físicamente uno se cansa. Pero hoy en día se ha tomado una forma de expresarse donde culpan a la carne. Yo entiendo que la carne es lo que es un simple recipiente, en donde está el espíritu y donde está el alma. Cuando tú tienes un deseo inapropiado, este deseo no viene de la carne, este deseo viene de tu corazón que está en tu espíritu. Entonces esto está en tu espíritu. Y cuando hablan del corazón, no están hablando de un órgano físico que tú tienes dentro del pecho, no están hablando de esto. Están hablando del asiento de las emociones, ahí es que entra el alma.
Entonces, entre el alma y espíritu hay una conjugación, hay una unión. El alma es que lleva las emociones. Cuando una gente te habla, te dice algo inadecuado, tú te sientes mal y tú sientes ese dolor. No fue que tú te diste un golpe, es que ese, ese sentimiento que tú tienes está en tu alma y tú te sientes mal. A veces tú amaneces con mucho brillo, con mucho deseo, muy motivado. Eso es tu espíritu que amanece así. Como a veces tú puedes amanecer desanimado o deprimido. Esto está en tu espíritu. Entonces, si tú amaneces en una de estas condiciones, si tú amaneces, por ejemplo, deprimido, dicen que, que tú estás débil en la carne. Pero realmente tú tienes una debilidad en el espíritu. Entonces, esto es un vocabulario que se ha tomado en el pueblo, haciendo entender como que la carne es culpable. Y este podcast está titulado La carne no es culpable. Porque la carne, como le he dicho en reiteradas ocasiones, lo que es simplemente un recipiente en el que se está albergando tu espíritu y tu alma. O sea que cuando nosotros tenemos un pensamiento positivo, un pensamiento negativo, o queremos nosotros cometer alguna acción, o nos ponemos violentos, la manifestación se ve en la carne, pero realmente tu espíritu es dentro que está provocando esa violencia. Esto es lo que yo considero, según lo que he analizado. Usted puede estar de acuerdo o no, eso se respeta. Tampoco yo quiero impregnar mi opinión como que es algo que usted tiene que aceptar. Usted puede poner su opinión en la caja de comentarios. Si no se ha suscrito a este canal, usted puede suscribirse. Y puede poner su comentario. Y puede también poner su cita bíblica. Y cuando me sea posible, entonces yo le responderé. A veces no puedo responder algunos mensajes por asunto de tiempo, asunto de otros compromisos. Pero en la medida de lo posible haré el esfuerzo de responder a sus mensajes. Si no puedo responder en texto, entonces trataré de hacer un video para ir dando respuesta a sus mensajes. Recuerden, como dice este podcast, la carne no es culpable. Todos los sentimientos, todas las emociones, todas las acciones que cometemos. Cuando tú vas y tienes intimidad con una mujer que no es tu esposa, físicamente hubo una unión física, pero ya en tu espíritu tú deseabas que esto aconteciera. La carne simplemente, cuando se ve resultado en la carne, simplemente lo que hay es una manifestación. Por eso el rey David, cuando estaba con Betsabé, o cuando estaba en el palacio, estaban en tiempo de guerra, él miró ocioso, él estaba ocioso y miró para donde estaba Betsabé y vio que había una mujer que estaba bañando. Fue su carne el problema, fue su espíritu. Él tenía el deseo dentro de él. ¿Dónde tuvo la manifestación? Cuando él la mandó a buscar y se acotó. Entonces dicen que él estaba en la carne. Es el término que se usa en el Evangelio. Y el que quiera usar este término, pues yo respeto este término. Pero yo considero, analizando las escrituras, y analizando que la carne es simplemente un recipiente en donde está el espíritu y el alma, que las cosas que acontecen pertenecen al espíritu y parte al alma, no a la carne. Por eso titulé este podcast La carne no es culpable. Espero que usted se suscriba al canal, que active la campanita para que le estén llegando todas las notificaciones. Estoy subiendo contenido todos los domingos. Tengo un canal donde subo contenido de informática y este canal donde subo estudios bíblicos y subo podcasts. Pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión, en un próximo video, si el eterno Señor así lo permite. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.